Hola, buenos días a todos, a los intervinientes, a la audiencia especial por el interés. Así que, bueno, pues nos ponemos ya en marcha en esta mesa redonda de la gobernanza de Internet en España, que agradezco la invitación. Y bueno, nos ha tocado una mesa redonda, debate, bajo el título del Gobierno de las infraestructuras digitales, bueno, pues para analizar el estado actual y las perspectivas del ecosistema de conectividad de las infraestructuras que soportan la nube en Europa, incluyendo centros de datos, fibra óptica, 5G, retos tecnológicos y regulatorios. Bueno, en estos momentos, además, con encima de la mesa las estrategias y normativas del nuevo ciclo institucional de la Unión Europea para garantizar la soberanía digital en un momento de gran importancia por las cuestiones geoestratégicas que todos conocemos. Y bueno, pues nos ponemos en marcha, tenemos 5 invitados. Pues empezamos por Miguel Sánchez Galindo, director general de Digital.es desde la pasada primavera. Ha sido responsable de la Escuela de Organización de la OEI, adscrita al Ministerio de Industria, con tareas de dirección de innovación, emprendimiento y pymes, y con actuaciones en las competencias digitales, transformación digital, crecimiento empresarial. Y bueno, pues tenemos a Miguel, que está debutando además ya me acabo de comentar, ya 5 meses al frente de la patronal. Y bueno, pues para empezar, pues bueno, vamos un poco a hacer un análisis del estado de las infraestructuras, de conectividad y de las redes 5G. Pues buenos días. Gracias, Santiago. Gracias al foro por invitar a Digitales a este foro. Un placer estar en la Escuela de Teleco con todos los alumnos y compañeros. Pues por empezar un poco, yo creo que ya en la mesa de inauguración del foro se ha señalado, ¿no?, que el estado de las infraestructuras de conectividad en España es un estado de liderazgo a nivel europeo, ¿no? Yo creo que en pocos años España ha avanzado en puestos tanto de infraestructura fija de banda ancha como de redes móviles en posiciones a nivel europeo. Quizás los últimos datos del informe de Década Digital 2024 señalan a España, por dar 2 datos, de la cobertura de banda ancha ultrarrápida en un 96% de la población, frente al 78% a nivel europeo, y quizás también el despliegue de redes 5G, pues estamos en torno al 92% frente al menos del 90% a nivel europeo, ¿no? Yo creo que este esfuerzo hay que ponerlo de manifiesto. Ha sido un esfuerzo conjunto entre la Administración y el sector privado. Quizás el programa que destaca es el programa único, que no es un solo programa, sino son muchos programas de universalización de las infraestructuras digitales. Solo en banda ancha, desde el 2018 se han invertido 900 millones y quizás en despliegue 5G más de 1.100 millones, que unido, digamos, a los proyectos de impulso de demanda y de I+D suman los 1.400 millones, ¿no? Y quizás en estos 2.400 millones hay una parte muy importante que es la aportación del sector privado, ¿no? Yo creo que solo en banda ancha, pues de los 900 millones que suman las diferentes convocatorias, si aportamos la contribución del sector privado, de los grandes operadores, llegamos a más de 1.500 millones de inversión, ¿no? Esta inversión público-privada pues ha conseguido pues que España lidere esas posiciones a nivel europeo. Es cierto que estamos todavía por detrás de grandes países como Estados Unidos o Japón, pero la posición es muy positiva, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que poner de manifiesto ese esfuerzo conjunto del sector privado, del sector público. Todavía nos quedan brechas en conectividad en España, en zonas rurales. Es cierto que el esfuerzo de esta inversión conjunta ha llevado casi a tener casi solo 10 puntos porcentuales de cobertura en los ámbitos rurales. Estamos 10 puntos tanto en banda ancha como móvil por debajo en ámbito rural que en el ámbito urbano. Y quizás el reto que tenemos es seguir apostando por la inversión en el sector.
Muchas gracias, Miguel. Tenemos a Pilar Roig, directora general de AMETIC, también desde hace poco tiempo, desde el pasado mes de abril. O sea, que también es bastante debutante aunque en este puesto, pero también es una ejecutiva con una larga trayectoria y experiencia en el sector. Empezó en HP, pero también ha trabajado en el grupo Bertelsmann, ha estado en distintas startups con trabajos tanto desde la perspectiva de la startup como la perspectiva de las corporaciones, un poco enfocado también siempre en la transformación digital y gestión en las formas de trabajar. Y bueno, pues un poco siguiendo el espacio por donde ha iniciado Miguel, Pilar, ¿cómo puede alcanzar Europa las ambiciones de conectividad? Bueno, pues muchas gracias. Yo también quiero agradeceros la invitación y la oportunidad de estar aquí con vosotros en un foro que hablábamos antes, que lo recordamos de toda la vida, ¿no? Prácticamente, y sigue siendo tan atractivo e interesante como para que estemos aquí estas compañías y estas patronales tecnológicas. Pues, a ver, el punto de vista de AMETIC, como sabéis, AMETIC es una asociación que representa mucha transversalidad en el sector. Entonces, tenemos una visión sobre el tema de las infraestructuras transversal, entendiendo que no solamente abarca el que Europa tenga una conectividad global, no solamente abarca el esfuerzo de conectividad tal cual, infraestructuras que, como ha dicho Miguel, la verdad que España pues es un éxito, ocupa la segunda posición en Europa en este desarrollo, y está claro que los objetivos de la década digital en lo que es todo lo relacionado con conectividad e infraestructuras los vamos a alcanzar porque estamos muy avanzados. Pero ¿significa esto que vamos a conseguir el desarrollo tecnológico de la Unión Europea que queremos? Pues no necesariamente, porque tenemos también que valorar otros indicadores como cuál es el uso de esta infraestructura que estamos haciendo. Y en ese sentido, pues nuestra visión es que debemos potenciar mucho la demanda por parte del consumidor. Está muy bien que tengamos banda ancha, está muy bien que tengamos un porcentaje tan elevado de penetración, sobre todo en España, no es igual en todos los países europeos, pero debemos utilizar esta infraestructura, y para eso pues consideramos que debemos potenciar la demanda de contenidos que hagan necesaria esa alta velocidad y esa gran conectividad. Eso por un lado. Por otro lado, también consideramos que Europa debe plantearse que las infraestructuras, o sea, los centros de procesos de datos son parte de esas infraestructuras, y en este sentido pues no pueden ser ajenos a la regulación y no pueden ser ajenos a la protección en el espacio europeo como parte de fortalecer la autonomía estratégica europea y hacer posible esa conectividad que estamos buscando para toda Europa. Y luego también nos gustaría trasladar que, aparte de la fibra y el 5G, optamos, o sea, creemos que para asegurar la conectividad en Europa es importante que tengamos en mente soluciones híbridas, como por ejemplo la banda ancha satelital de órbita terrestre baja, y un poco la visión es, intentar combinar lo mejor de todas las tecnologías para asegurar esa conectividad, sobre todo en zonas rurales, como comentaba Miguel, que estamos un poquito más bajos. Por último, y también ha salido en la sesión de inauguración de la mañana, pues consideramos que España tiene un posicionamiento extraordinario, no solamente por su gran desarrollo en infraestructuras y conectividad, que es un éxito, sino también, como se ha mencionado, por los centros de datos que tenemos. Y consideramos que esto debe ser una oportunidad, no solamente para exprimirla y destacar a nivel europeo, sino también de cara a Latinoamérica. Latinoamérica considera a España un referente en infraestructuras y en centros de datos, y, por ejemplo, nosotros en Aleti, que es la patronal tecnológica de toda Latinoamérica, pues España está presidiendo la Comisión de Cloud, ¿no? Y consideramos que es importante y que lo debemos tener en el mapa, porque también es una opción de desarrollo para nuestro país muy interesante, ¿no?, en esta temática. Muchas gracias, Pilar. Sí, tenemos en esta mesa a Javier Valle de Soto,
actual CTO de Ericsson para Telefónica, también profesional de larga experiencia, más de 25 años, tanto en operadores como en proveedores de red. En el caso de Ericsson lleva 17 años, especializado en redes 5G, sistemas en IT, cloud. Un poco, no sé, podemos profundizar un poco, ya Miguel lo ha tocado un poco, el tema, ¿cuál es el estado del 5G en España? Miguel ya lo ha avanzado. ¿Para cuándo veremos el 5G de verdad en España? Pues lo primero, gracias, porque para mí un placer volver a la universidad. Hacía ya años que no volvía a la universidad, es un placer estar aquí. Pues como decías, España, el despliegue de 5G, es cierto, como decís, que en tema de cobertura 5G estricta, vamos a decirlo, que sí que tenemos una buena penetración. Si bien es cierto, el despliegue de banda media en 3500, que es el que realmente nos va a permitir acceder a todas las capacidades de 5G y desplegar lo que se llama el 5G standalone, ¿vale? En este momento la mayoría del 5G que disfrutamos es lo que se denomina non-standalone, mientras que el standalone está todavía incipiente, ¿vale? Pues en el despliegue de 3500 o banda media, sí es cierto que en España tenemos una situación un poco, vamos a decirlo, mixta o intermedia. Estamos por delante de Europa, eso está claro, ¿vale? Que en despliegue de banda media, que andamos en torno al, según el operador, entre el 20 y el 30% digamos, de todas las estaciones base que hay en España, disponen ya de banda media. Esto es un dato que está por encima de Europa. Hay países europeos más avanzados que España, que no llegan a porcentajes del 15%, simplemente por dar un dato. Y España estamos en el 30%. Eso se debe gracias a, por supuesto, el esfuerzo inversor de los operadores en España, Telefónica, Orange, Vodafone, eso sin duda, a la colaboración también pública. España es el único país que ha dotado de un fondo específico para el despliegue de 5G, tanto en banda media como en banda baja, para el ámbito rural. En eso somos un ejemplo a seguir dentro de la Unión Europea. Con lo cual, gracias a esa colaboración, podemos decir que disponemos de un mínimo en el despliegue de banda media que nos permite desplegar los servicios de 5G de una manera inicial. ¿Qué es lo que ocurre? Si nos comparamos realmente con Estados Unidos, con India o con China, que son los países más avanzados en 5G, desgraciadamente Europa y España estamos muy por detrás. Y esto es una realidad que es importante que todo el entorno regulador lo entienda, porque es así. Es decir, en Estados Unidos andamos ya por penetraciones en torno al 70-80%, la India exactamente igual y China incluso un poquito por delante, casi en el 90%. De hecho, ellos ya están en lo que llamamos la segunda fase del despliegue de 5G, que es la fase de densificación. En este momento, primero se hace un despliegue, digamos, de las estaciones bases existentes y después se pasa a una segunda fase donde para los nuevos servicios es necesario densificar. Desgraciadamente, en España y en Europa pues no hemos completado ni siquiera la primera fase y nos va a llevar muchos años a este ritmo el alcanzar el nivel que tienen estos países. Esto, bueno, desde Ericsson siempre lo decimos, es un toque de atención para Europa porque es la primera vez que Europa va por detrás en tecnología móvil respecto al resto del mundo, ¿vale? Siendo los principales fabricantes de tecnología móvil europeos, ¿no? Es un poco un sinsentido que la tecnología se fabrique en Europa y Europa vaya por detrás. Entonces, ¿para cuándo lo veremos? Pues bueno, también por dar un mensaje positivo, yo creo que hay operadores en España que están haciendo un avance muy bueno y veremos en los próximos 2-3 años, ¿vale?, que llegaremos a coberturas en torno al 60%, ¿vale?, de despliegue de banda media. Ese despliegue de banda media va a permitir generalizar
el acceso a la tecnología 5G SA y con eso veremos en esos 2-3 años los primeros servicios a nivel escala, vamos a decirlo, masivos de 5G. Esa es un poco la expectativa que tenemos. ¿Alguna receta para Europa? Bueno, yo creo que Europa, o nosotros lo vemos así, lo que debe facilitar vía regulación, ¿vale?, es que los operadores puedan invertir de manera segura en redes 5G. Desgraciadamente, los escenarios de competencia que tenemos en Europa, y si vemos el tamaño de los operadores en Europa comparado con estos países que he mencionado, es decir, si nos vamos a Estados Unidos, a China o a India, estamos hablando de que a esos niveles 3-4 operadores, pero claro, a escala mucho más grande que en Europa. El tamaño medio en Europa de un operador son 4 millones de clientes. Con esas escalas no hay escala para invertir, ¿vale? Y eso es a lo que se enfrentan los operadores. Entonces, el principal mensaje sería, uno, ayudar a los operadores vía regulación para que puedan tener escala y puedan invertir, y dos, es necesaria, tal y como ha ocurrido en España, que digo que es una excepción en Europa, haya una colaboración público-privada para que se puedan acelerar esos despliegues. Gracias, Javier. Tenemos el siguiente interviniente es Ignacio Vela, de Google, que tiene el cargo de, a ver si lo pronuncio bien, Government Affairs and Public Policy Manager. Ignacio tiene una larga experiencia en el ámbito de la regulación, dedicada a la industria de tecnología y las comunicaciones, experto en asesoramiento de empresas. Ha trabajado en el pasado en despachos nacionales e internacionales, entonces que destaca Baker, McKinsey and Dentons. Google es una compañía, un gigante de Internet, con un amplio espectro de presencia en múltiples áreas. Ignacio, por decir, ¿cómo ve Google el futuro de las infraestructuras digitales? Muchas gracias. Yo creo que en Europa ahora mismo, hablando del futuro, creo que estamos comenzando un nuevo ciclo político, ¿no? Y eso es una buena oportunidad para estudiar en qué punto estamos, a dónde queremos llegar y qué vamos a hacer para conseguirlo. Y cualquier análisis, por superficial que sea, y Miguel ya ha señalado en su intervención inicial algunas pistas, lleva a que Europa está atravesando una crisis de productividad y competitividad. Creo que es algo positivo que la nueva Comisión Europea, en las nuevas carteras de los comisarios, ya está tomando conciencia de esto, ¿no? Y se habla mucho de forma mucho más transversal y se incluyen menciones al liderazgo europeo en el futuro digital y en la soberanía tecnológica. Miguel ya ha dado datos del PIB, ¿no? El PIB europeo está creciendo a un ritmo bastante más bajo que está creciendo el PIB mundial, y si lo comparamos con Estados Unidos, mucho más. Y creemos que este enfoque tiene que ver un poco con el enfoque que tiene Europa con la tecnología y la innovación. Aquí, evidentemente, nosotros creemos que el desarrollo e implementación de una inteligencia artificial responsable es algo fundamental. Creo que nosotros en un estudio que hicimos hablamos de que la IA generativa puede añadir entre 1,2 y 1,4 billones de euros a la economía europea y aumentar la productividad un 1,4% al año. Y creo que además que el impacto de la IA, hemos estado en los últimos años, que hemos estado como maravillados con la tecnología, tenemos que pensar para qué vamos a usarla, ¿no? Nosotros hablamos que hay que pasar del wow al how, ¿no? Y creo que en eso Europa puede tener un papel fundamental. Y para esto las infraestructuras digitales son fundamentales. Aquí, si no contamos con una infraestructura digital adecuada, todos estos desarrollos e implementación de la IA no se van a producir. Y para eso necesitamos capacidad computacional y centros de datos, por poner únicamente dos ejemplos. Necesitamos dedicar mayor financiación a estas infraestructuras e incentivar y contribuir a las que el sector privado está construyendo y va a construir en el futuro. En Google, por ejemplo, no somos ajenos a esta realidad. De hecho, fuimos la primera empresa que abrió una región cloud en España. De hecho, partnership con Telefónica en muchos aspectos. Y además el año pasado recibimos la mención del Centro Criptológico Nacional como proveedor de cloud del año por nuestro trabajo en temas de seguridad. A nivel también global, también invertimos obviamente en infraestructura, ¿no? Tenemos 40 regiones clouds, 187 edge locations que dan servicio a más de 200 países y territorios conectados por fibra óptica. Y es esta forma de operar global que nos llega a identificar cuáles son los retos del futuro. Miguel hablaba antes de 100 regulaciones digitales a lo largo de este tiempo. Yo creo que no es tanto un tema de número que también, sino un tema también de solape, que muchas veces tienes tantas regulaciones que al final algunas pueden llegar a ser contradictorias. Esos solapes hay que tener cuidado con ellos porque no son muy positivos.
Dicho esto, nosotros somos optimistas. O sea, creemos que Europa está en camino de recuperar la carrera tecnológica global y que necesitamos apostar por la IA y por las infraestructuras digitales. Y creo que además a nivel de infraestructuras digitales hay 3 aspectos que son fundamentales. Yo los llamo las 3 S, que son seguridad, soberanía y sostenibilidad. Seguridad, por un tema más de ciberseguridad. Hace un par de años nosotros publicamos un white paper dirigido un poco a instituciones europeas sobre cómo mejorar la ciberseguridad en Europa y empezábamos diciendo que todos tenemos el derecho a desarrollar nuestra vida online sin temor a que nos roben nuestra información. Y eso cada vez es más difícil, ¿no? El número de ataques de ransomware creció un 74% en 2023 respecto al año anterior y el coste global del cibercrimen durante 2024 se estima que exceda los 9,5 billones de dólares. En España, simplemente, el Centro Criptológico Nacional detectó en 2023 un aumento del 93% de los ciberincidentes en administraciones públicas. Esta seguridad no es estática, sino que hay que incrementarla día a día y ahí creemos que la colaboración internacional y la colaboración público-privada son fundamentales. En Google tenemos 4 áreas para contrarrestar estos ataques, que es desarrollar tecnología que proteja a usuarios y personas, incluyendo empresas y administraciones públicas, compartir conocimiento y expertise para fortalecer el ecosistema, la colaboración a nivel nacional e internacional y cumplir con la normativa y los estándares de seguridad. En temas de soberanía, tenemos curiosidad, ¿no?, en el tema del concepto de la autonomía estratégica de Europa y su soberanía y ver el desarrollo que Henna Virkkunen va a hacer en los siguientes años. Y veremos si esto realmente es una herramienta de aumento de competitividad o de lo contrario. Nosotros en un evento que hicimos hace unos años en Google, uno de los expertos de ciberseguridad dijo una frase que a mí me convence mucho, que dice que la ciberseguridad, la soberanía, es un deporte nacional, pero es una competición internacional. Entonces, solo con el diálogo a nivel internacional y las relaciones transatlánticas se puede llegar a un nivel de soberanía y de ciberseguridad aceptable. Y el último punto, que es el tema de la sostenibilidad, tanto un poco es el tema de sostenibilidad ecológica, por decirlo así, que ahí tenemos objetivos de emisiones cero, que estamos con un horizonte a 2030, aquí hablar de la sostenibilidad del ecosistema digital y de las infraestructuras. Aquí ya tuvimos una consulta exploratoria hace unos años en la Unión Europea, se sometió a consulta pública un libro blanco de la Comisión Europea y un poco las conclusiones creo que hay que centrarlas en no establecer regulaciones que sean innecesarias y que toda regulación que se vaya a establecer, sobre todo en el tema, por ejemplo, de las relaciones de interconexión en el tráfico de Internet, que estén basadas en problemas reales y no en problemas que no estén solucionando y que tengan un impacto en la población. Muchas gracias. Tenemos también de interviniente a Nuria Talayero, actual gerente de políticas públicas digitales de Telefónica. Tras haber estado en áreas y trabajado en áreas de I+D ingeniería, trabaja desde hace más de 15 años en regulación y políticas publicadas al sector digital, es ingeniera de telecomunicaciones por esta universidad, vuelta a casa, y licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la UNED. Pues una cuestión, ya se han ido tocando cosas, pero un poco podrías dar, Nuria, un poco cómo ha evolucionado el ecosistema de conectividad en los últimos años, cuáles son las principales implicaciones en esta transformación, especialmente en la integración de cloud para los mercados, la regulación y las dinámicas competitivas. Muchas gracias, Santiago. Primero agradecer a IGF y a la escuela por poder estar aquí de nuevo. Hace más de 20 años que no volvía, he tenido que preguntar dónde estaba el edificio C, pero cuando yo estudiaba aquí hablábamos del sector de las telecomunicaciones. Ahora voy a hablar del ecosistema de conectividad. Estamos aquí agentes que en otra época no habríamos estado juntos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es solo el sector el que va a estar ahí y ya no se trabaja de la misma forma por separado. Cuando hablamos de ecosistema de conectividad, ¿qué tratamos? Pues es sectores que se han integrado y que trabajan juntos para conseguir esa conectividad. Se ha hablado antes de cómo hemos llegado en España a desplegar el 5G y la fibra. Yo me voy a centrar más en lo que es la evolución futura, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo, y me voy a centrar sobre todo en lo que es virtualización, cloudificación, ¿no? Si vemos una de las evoluciones que se han visto,
y que se van a ver es cómo las redes se modifican y se virtualizan y se van a modificar más y se llevan al cloud. Voy a poner un ejemplo después, pero podemos poner Telefónica Alemania anunció en mayo del año pasado cómo se había llevado a cloudificar con Amazon y Nokia en este caso servicios de red de 5G standalone. Trabajamos con operadores cloud, trabajamos con proveedores tradicionales como Ericsson, con el que innovamos en la forma de tratar los servicios. Por ejemplo, los servicios se prestan y se modifican lo que se llama en caliente, es decir, se pueden hacer modificaciones sin perder el servicio, es decir, los operadores nos estamos transformando, estamos apificando las redes con servicios como Open Gateway. Se está trabajando en Edge Cloud, que son servicios o nodos que permiten estar cerca de esa conectividad final y que facilita dar servicios adicionales como movilidad en el momento o tener capacidad de cómputo asociada a esas infraestructuras cercanas. Esa capacidad de cómputo va a ser fundamental, es fundamental ya para liberar esa capacidad de cómputo de terminales y también puede ser fundamental para inferencias de inteligencia artificial, todo lo que sería la cloudificación. ¿Qué quiere decir eso? Que las redes están evolucionando hacia lo que llamamos redes 3C. ¿Qué son redes 3C? Son redes conectadas, colaborativas y computacionales. Entonces, redes conectadas. La evolución de redes está yendo a que se conecta todo tipo de dispositivos y con todo tipo de tecnologías de red, con mejores capacidades. Redes colaborativas ya no se trata de un solo sector, sino que son varios sectores que tradicionalmente estaban diferenciados y diversos agentes que colaboran. Y redes computacionales. Hablamos de que las redes van a tener también esa capacidad de cómputo en el Edge, esa capacidad de cómputo también para usar inteligencia artificial. Bueno, las redes también van a evolucionar. Por supuesto, mencionaban antes la resiliencia, la ciberseguridad. Este va a ser un factor crítico y tiene que estar ahí. Entonces, son redes 3C con esa resiliencia. Hemos hablado de integración. Cuando hablamos de integración, ahora mismo la regulación está muy verticalizada, muy sectorializada. Entonces, tenemos ese problema de esa ausencia de level playing field o de condiciones homogéneas que comentaba antes Juan Luis. Entonces, BEREC ha sacado un informe. En ese informe habla de todas esas condiciones a la hora de analizar las reglas que aplican a un mercado que esté integrado. Entonces, lo que hay que ver es cómo ese tipo de reglas se tienen que aplicar en un futuro. A lo mejor no es pedir más regulación, es, como comentaban, es este nuevo acto político que va a llegar, este white paper, es hacer un análisis de qué se necesita, qué no se necesita y, sobre todo, aplicar las mismas reglas. Las mismas reglas en interoperabilidad, que es importantísimo en los casos de cloud, en normativas de consumo, que a veces hay normativas de consumo que están sectorializadas, o simplemente normativas. Comentaba antes Ignacio que si no ha habido un problema, ¿por qué se van a poner unas reglas? Bueno, ¿ha habido un problema con el Neutrality Open Internet? ¿De verdad? ¿Había habido un problema? No. Sin embargo, se han puesto unas normas. ¿Qué problema genera ese tipo de normas? Que dificulta la gestión de tráfico. Y cuando se dificulta la gestión de tráfico, puede haber momentos en que se decida no innovar en servicios. Yo, llevo mucho tiempo en el sector. Cuando se sacó Movistar Plus, que en su momento era Imagenio, son los servicios de televisión sobre las redes, no había esta normativa. ¿Qué pasa con no haber esta normativa? Nadie pensó si se iba a priorizar el tráfico o no de audiovisual. Si ahora se hubiera puesto esta normativa, ¿habríamos sacado ese servicio? Pues a lo mejor no se habría sacado.
se transforman las redes. ¿Qué hacemos en esta transformación de redes? Se utiliza el cloud. Tenemos ahí un problema en este tipo de servicios de Open Internet. Los gestores de cloud gestionan el uso de la infraestructura y la gestionan de forma a ser más eficiente. ¿No vamos a poder utilizar estos servicios cloud? ¿O cómo vamos a poderlos utilizar? Hablamos de soberanía y relación, digamos, con los datos, ¿no? Si se utiliza infraestructura de red, que normalmente tiene que estar en un país o debería estar en un país o tiene que estar en una región, se pasa a ser servicios de red que a lo mejor son globales y tenemos un Cloud Act que podría pedir que se accediera a esos datos de operadores europeos, por ejemplo. O sea, seguridad y resiliencia. Las normas necesitan ser transversales. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? En la nueva ley de redes de futuros, la ley de redes digitales necesita tener un enfoque unificado, garantizar interoperabilidad, garantizar esas normas unificadas, ese level playing field, fomentar una colaboración equilibrada entre todos los agentes, al final. Y luego hay un aspecto que ha mencionado antes, o sea, la sostenibilidad de los operadores de telecomunicaciones es clave para poder invertir, es clave para preservar esa tecnología que ahora mismo está en Europa, es clave para garantizar la resiliencia, la ciberseguridad, la privacidad de las comunicaciones. El desarrollo de estas redes 3C, conectadas, colaborativas, computacionales, os vuelvo a decir, y resilientes, pues necesita unas normas simples, pero también que sean equilibradas para todos. Esas normas, ¿cómo deberían de ser, Nuria? Vamos a ver, las normas, lo he comentado, o sea, al final está la ley, el white paper, lo que pretende es desarrollar una ley de redes digitales. Esta ley de redes digitales viene a ser un cambio sobre lo que es el Código de Comunicaciones Electrónicas. Cuando hablamos del Código de Comunicaciones Electrónicas está muy basado en los servicios que prestan los operadores de telecomunicaciones. Entonces, al final es necesario que se favorezca una colaboración equilibrada, unas normas que integren a toda la cadena de valor de una forma sostenible. No pedimos más normas necesariamente, pero si hay unas normas tienen que ser para todos iguales y tiene que fomentar la colaboración y tener en cuenta un poco cuál es la situación de mercado. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a entrar en la segunda ronda y la verdad es que la palabra retos ha salido, lo habéis comentado ya algunos, por el orden que ha sido Miguel el primero y ha dicho que el reto se enfrenta, algo así como, ¿no?, seguir invirtiendo en redes. ¿Cómo se afronta ese reto? ¿Cómo se deben impulsar estos procesos? ¿Quiénes deben participar en las inversiones? Vale, yo retomaría un poco la conversación de mis compañeros de mesa, ¿no? Yo creo que coincidimos con los retos que señalaba Pilar, con la necesidad de mejorar la competitividad a nivel europeo. Yo creo que, aunque en el despliegue estamos, sobre todo en España, liderando ese despliegue, esa cobertura de conectividad, nos ha dicho un poco Javier que realmente la red móvil frente a las grandes potencias, pues todavía, digamos, estamos por detrás, ¿no? Y frente a ese despliegue y a esa cobertura de las grandes potencias, he puesto el ejemplo de Estados Unidos y Japón o China, pues tenemos mucho que hacer, ¿no? La competitividad de la economía europea va a depender de la digitalización y de la digitalización de todos los sectores, ¿no? Y, por tanto, la inversión en infraestructuras de última generación, como señalaba Javier, va a ser fundamental, ¿no? También me quedaría
hablando de retos, con las 3 S o las 3 Cs que decían Ignacio y Nuria, ¿no? La seguridad, soberanía y sostenibilidad, yo creo que son fundamentales y para ello tenemos que invertir en desarrollo de despliegue, y también en las 3 Cs que señalaba Nuria, ¿no? De conectividad, colaboración y computación de las redes, ¿no? Y para eso también necesitamos inversión. Yo creo que a nivel europeo, tanto el informe Letta como el informe Draghi han puesto una cifra necesaria para el despliegue a nivel europeo de 200.000 millones, ¿no? Estamos hablando de una cuantía muy importante tras las inversiones ya realizadas a nivel europeo, pero que son necesarias para que ese nivel de inversión permitan que la conectividad pues, y las infraestructuras de última generación puedan llegar a la industria, como comentaba también Ignacio, puedan realmente tener aplicación en robótica, en aplicar realmente la inteligencia artificial en la industria o aplicaciones como el vehículo conectado, ¿no? Son necesarias esas inversiones para hacer competitiva a todos los sectores, ¿no? Y en cuanto al reto regulatorio, yo creo que es cierto, también lo señalaba Ignacio y Javier, en Europa tenemos más de 270 piezas reguladoras en el ámbito de las telecomunicaciones, ¿no? Por tanto, son demasiadas, pero como paradoja también, señalaba Nuria, es necesaria pues una estandarización, ¿no? Yo creo que es necesaria en ese DNA, en esa ley de redes digitales, apostar por que aquellos servicios que sean similares tengan las mismas reglas y apostar por una contribución de todo ese ecosistema en el desarrollo de esas inversiones necesarias en Europa, ¿no? Porque si no, pues nos vamos a quedar atrás a nivel global. Contribuciones de todo el ecosistema, no solo las operadoras, entiendo, son las que deben participar en ese proceso. Yo creo que el sector lo que está demandando, en este caso las operadoras, es la contribución de todos, ¿no? Yo creo que todo el ecosistema se beneficia de esa red y entendemos que todos tendríamos que contribuir al desarrollo, aportando tecnología, aportando inversión y aportando colaboración, ¿no? Yo creo que el consumo de datos móviles en los últimos 4 o 5 años se ha disparado con más de un 150%. Y para que realmente se puedan seguir haciendo estas inversiones, el sector no lo va a poder seguir haciendo solo y ni siquiera el sector de las telecomunicaciones con la administración pública. Por tanto, esa colaboración de todo el ecosistema va a ser necesaria. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Otros participantes del ecosistema, en este caso me voy a dirigir a Ignacio. Deben de participar todos los componentes del ecosistema, es una responsabilidad de las operadoras. Yo creo que deben participar todas las partes del ecosistema o colaborar, pero es que ya lo hacemos, ¿no? Cuando estamos hablando de esta colaboración de todos, si tú coges el ecosistema de Internet tal y como está pensado, y a nosotros también nos preocupa la sostenibilidad de los operadores de telecomunicaciones. O sea, los operadores de telecomunicaciones son fundamentales en el ecosistema de Internet y todos dependemos de ellos y, por lo tanto, su sostenibilidad tiene que estar garantizada, pero no mediante medidas regulatorias que vayan contrarias un poco a lo que es Internet en sí mismo, ¿no? Entonces, esta colaboración, si cogemos cómo funciona Internet, nosotros ya hacemos nuestra parte, ¿no? Ese mito de que los operadores de Internet o las empresas de Internet no invertimos en infraestructura es falso. Nosotros invertimos bastante en infraestructura, centros de datos, tenemos puntos de peering. Los datos que tenemos es que transportamos básicamente el 99% del tráfico al usuario. Y luego en esta colaboración de la que estamos hablando, también hay que pensar que tú necesitas acceso a banda ancha o a datos con mucha capacidad porque quieres acceder a servicios digitales, o quieres servicios digitales y por lo tanto necesitas de banda ancha. Es un poco que viene antes el huevo o la gallina. Y en esa mutua interdependencia que hablaba antes Nuria del BEREC, es lo que ha destacado también el BEREC, que eso es algo lo que ha llevado al desarrollo de Internet tal y como lo conocemos. Que evidentemente los mercados han cambiado y hay problemas que se desarrollan, pues evidentemente, pero no caigamos un poco o sea, creo que hay que centrar el debate y ver cuáles son las medidas y si están justificadas o no, ¿no? Entonces, recuerdo que en este mismo foro, es un tema que ya hemos tocado varias veces y lo agradecemos porque es bueno poder hablarlo, que decía que nadie paga al operador de telecomunicaciones por ver las luces del router.
Tú te pagas para poder acceder a servicios, para poder ver películas, para poder enviar mails, para todo lo que hacemos en Internet. Y lo mismo, pues nadie accede a un servicio de Google o de YouTube para ver cómo se está descargando un vídeo de forma lenta, ¿no? Entonces, para que vaya. Entonces, toda esa mutua interdependencia que creemos que es buena y que es positiva, esa es en la que debemos centrarnos y no establecer medidas regulatorias que además pueden ser negativas para muchos aspectos, incluyendo un perjuicio para los consumidores y el mercado. En estos datos del libro blanco se hablaba de que un 67% de las contestaciones se oponían a una regulación de este mercado de interconexión entre operadores de telecomunicaciones y empresas de Internet. Entonces, un poco escuchemos a ella. Hay pocas voces que estén reclamando esto y están limitadas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que tenemos mucha regulación, no regulemos más, sino que regulemos de forma inteligente. Bueno, sí, me pasas la palabra, ya me toca contestar. Vamos a ver, la primera cosa que quiero decir es que el ecosistema ha cambiado y las normas al final están muy enfocadas al sector de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, lo que se necesita es una colaboración equilibrada. Y la colaboración equilibrada quiere decir que tiene que haber mecanismos en los que se pueda reclamar los pagos por los servicios en un momento dado si se está accediendo o realizando, utilizando una serie de servicios. Dicho esto, al final lo más importante es una evolución en el que se busque esa colaboración equilibrada, es decir, que se priorice los acuerdos entre las empresas y llegar a esos acuerdos. Pero estamos aquí en un ecosistema en el que la regulación es muy desigual. Es muy desigual y la dominancia ha cambiado. Entonces, esos análisis de poder o no poder que se realizan en el DMA, que luego estamos viendo cómo se va a regular o no, yo ahí no voy a opinar sobre el DMA, cada uno puede tener su visión, pero la realidad es que el ecosistema ha cambiado y que hay que ver cómo fomentar esa colaboración equilibrada. Es importante, es decir, no solo es regular, pero es fomentar esa colaboración equilibrada de alguna manera. Muchas gracias, Nuria. Yo de la primera intervención que ha tenido Pilar me ha gustado una frase, a ver si también la digo bien, que has hablado, Pilar, de la necesidad de fomentar o impulsar la demanda del consumidor. ¿Qué demanda hay que impulsar? Bueno, pues un poco precisamente para resolver este equilibrio del que estamos hablando y que es tan importante, ¿no? Efectivamente es necesaria la inversión, hay que desplegar la red, hay que asegurar la conectividad. Es un tema que preocupa en Europa, la sostenibilidad financiera del sector de las telecomunicaciones, y ahí lo que proponemos es otro punto de vista, ¿no? Planteémonos la inversión más desde el punto de vista de fomentar la demanda del que va a consumir esos contenidos y esos servicios en la nube. ¿Por qué? Pues porque al final todos lo que estamos hablando es que es un círculo vicioso, lo ha comentado Nacho. O sea, al final quieres una red potente para consumir determinados contenidos y servicios. Si no los consumes, no tienes esa necesidad, pero si no tienes cubierta ese servicio, tampoco vas a consumir esos contenidos, ¿no? Entonces, bueno, pues la propuesta es que nos fijemos un poco más en cómo satisfacer la demanda de los consumidores a todos los niveles, siendo la industria en este sentido pues importantísima, ¿no? El consumo que está haciendo de datos, las necesidades que tiene de utilizar a gran velocidad grandes cantidades de datos para sus procesos, ahora cada vez más business as usual, ¿no? Que antes era más extraordinario, ¿no? Esa necesidad de computación, y en ese sentido creemos que puede resolver un poco pues todo este asunto de quién paga qué. Entonces, siempre y cuando tengamos una demanda fuerte que haga necesaria ese
pago por uso, pago por servicios, pago por red, consideramos que es mucho más fácil que el plantearnos la inversión desde un principio. Y lo mismo pasa con la regulación. O sea, en la regulación hemos regulado mucho, y lo que tenemos que hacer ahora es aplicar la regulación. Tenemos leyes importantísimas pendientes de desarrollo regulatorio y pendientes de aplicación, y lo que está claro es que no podemos seguir regulando si no es sobre la evidencia, ¿no? La evidencia, y teniendo muy en cuenta las consecuencias que puede producir a gran escala. Y en ese sentido, pues sí, desde AMETIC lo que queremos defender es que se aplique la regulación existente y que la regulación futura que haya que desarrollar sea equilibrada, sea justa, sea basada en evidencias, no tenga fallos de mercado, esté siempre velando por una soberanía y una autonomía estratégica europea, y en ese sentido un mercado armonizado para todos los países, y que sea necesaria sobre todo y no perjudicial. Sí, un poco por eso. Hablas de ahí en leyes pendientes de aplicación. ¿Cuál de las leyes están pendientes? ¿Cuál crees ahora mismo que es la necesidad más perentoria de hombre, estamos aplicando la IA Act, que es importantísima, ya tiene su desarrollo normativo y bueno, pues estamos en plena aplicación, pero también está la Data Act y luego toda la reglamentación en torno a la ciberseguridad, que como hemos dicho también anteriormente, pues para defender la competitividad europea y el desarrollo de Europa, pues toda la normativa alrededor de la protección de los datos y de la ciberseguridad de los sistemas, pues es fundamental, ¿no? En tema de datos también tenemos otro tema muy importante que se va a guardar, porque todos, y ahí vuelvo a la colaboración, porque tanto empresas como usuarios, como ciudades, como estados quieren proteger sus datos, pero para mantener, para más que mantener, intentar que Europa sea competitiva en este sentido, pues tenemos que compartir datos y tenemos que establecer un sistema normativo que nos facilite hacerlo con seguridad, pero a la vez con productividad. Muchas gracias. Javier, un tema que alguno de los comentarios de los participantes ha salido un poco levemente, pero que es algo que está en los medios de comunicación, está relacionado con el tema de los contenidos, por su creciente presencia, es el tema de la inteligencia artificial. Un poco, ¿qué impacto prevé una compañía como Ericsson, que lógicamente tiene un seguimiento, conocimiento de las infraestructuras? ¿Qué impacto puede tener en las redes? Pues como decíamos, o como indicaba antes, es decir, el 5G y el 5G SA, el crear la cobertura solo es el primer paso, ¿vale? Para los operadores todo empieza ahí, pero como digo, todo empieza. A partir de ahí vienen un montón de desarrollo de nuevas tecnologías, la cloudificación, la inteligencia artificial, que tienen un doble uso, ¿no? Y ahí pues la regulación de inteligencia artificial también va a jugar un papel muy importante. Nosotros lo que vemos es que la inteligencia artificial va a jugar un triple rol, vamos a decirlo, en las redes 5G y en el impacto de los operadores. Por un lado, en la propia eficiencia de los operadores, ¿no? Es decir, el hecho de aplicar inteligencia artificial en las redes va a posibilitar, ¿vale?, el gestionar las redes de una manera mucho más autónoma y más eficiente. Antes hablaba de que hay una segunda fase del 5G, que no estamos en la primera, pero que viene una segunda fase seguro, que es el de la densificación de las redes. Porque para poder dar nuevos servicios, por ejemplo, de realidad virtual, va a ser necesario densificar las redes. Densificar las redes no es solo un tema, es un tema de inversión, por supuesto, pero es un tema también de poder densificar esas redes de manera eficiente. Y de manera eficiente quiere decir que sean más autónomas de lo que son hoy, y para eso se aplicará inteligencia artificial, pero que también sean más sostenibles de lo que son hoy, para lo que también se aplicará inteligencia artificial. Es decir, uno de los grandes consumidores, si no el mayor consumidor, los mayores consumidores de energía en este país son los operadores de telecomunicaciones, ¿vale? Eso, evidentemente, es una curva que hay que aplanarla. Eso es así, ¿vale? Y ahí la inteligencia artificial va a jugar un papel relevante, consiguiendo, ¿vale?, el aplanar
y si es posible, reducir el consumo de energía, ¿vale? Haciendo las redes mucho más sostenibles. Por otro lado, también queremos redes más inteligentes, que a la hora de proveer servicios, ¿vale?, sean capaces de proveer servicios basados en inteligencia artificial a terceros. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Desgraciadamente hemos sufrido la dana de Valencia, ¿vale? Ya hay países donde se aplica la inteligencia artificial para, basado en datos de las redes, saber a cuánta gente hay que evacuar y dónde están ante un evento. Eso es una información súper valiosa para toda la sociedad que puede dar una red, ¿vale?, en tiempo real. Saber quién y cuántos hay que evacuar y por dónde hay que evacuarlos, ¿vale? Imaginemos que los servicios de emergencia tuvieran esa información en tiempo real, ¿vale?, de todos los operadores. Pues sin duda es un servicio que los operadores pueden ofrecer a los servicios de emergencia, ¿vale?, para facilitar todas las labores de gestión en una crisis. Ese sería el segundo impacto que va a tener en los operadores. Y el tercer impacto que va a tener en los operadores la inteligencia artificial es el uso de la inteligencia artificial, digamos, de los operadores, ¿vale?, lo que llamamos los sobre top. Pudiera ser un proveedor de servicios como Google. Es decir, la inteligencia artificial en sí mismo va a traer nuevos requerimientos, el uso de la inteligencia artificial de manera masiva va a traer nuevos requerimientos a la red, ¿vale?, diferentes a los que hay hoy. Va a requerir menores latencias, va a requerir mayores throughputs en uplink versus el downlink, que es hoy el predominante en las redes móviles. Entonces, ese es un tercer impacto en los operadores, con lo cual, sin duda, la inteligencia artificial, lo que vamos a ver en los próximos años, ¿no?, en cuanto a impacto tanto operacional como de servicios para los operadores, como de nuevas capacidades que los operadores tienen que ofrecer al ecosistema, va a ser muy alto. Perfecto, pues hemos cumplido esta fase. Y yo, si quieres, Santiago, me quedaría con un dato, porque comentaba un poco Ignacio, que el sector todos dependemos de los operadores, ¿no?, pero hay un dato que pone la situación de cómo están los operadores, ¿no? Desde 2015 la capitalización del sector de telecomunicaciones en Europa ha caído un 41%, ¿no? Realmente es un dato muy significativo de cara a las posibilidades de inversión que los operadores van a poder hacer en esas necesidades de inversión que estamos comentando, ¿no? Los ingresos, quizás por abonado en Europa, son de 15 euros frente a 43 en Estados Unidos, ¿no? Eso realmente pone de manifiesto la situación del sector de los operadores en Europa, ¿no? Por tanto, yo creo que en ese punto yo creo que quizás tenemos opiniones opuestas de lo que tiene que contribuir el DNA a la ley de redes digitales a nivel europeo para compensar ese desequilibrio que tenemos un poco a nivel europeo, ¿no? Quería un poco matizar esos datos que son datos... Javier comentaba antes el tema del número de operadores en Europa. En este nuevo escenario de la nueva Comisión Europea, ¿cómo veis el tema que se lleva comentando mucho tiempo, de la necesidad o tendencia que se vaya hacia un proceso de consolidación? ¿Es necesario ahora más que nunca? Yo creo que es necesario, yo creo que un poco lo hemos señalado antes, la falta de competitividad del sector también va unido con el tamaño, ¿no? Yo creo que también algún dato relevante en operadores de redes móviles en Europa son unos 34 frente a 3 a nivel en Estados Unidos, y ya operadores virtuales en Europa tenemos más de 350 frente a 70 en Estados Unidos, ¿no? Por tanto, si queremos seguir invirtiendo, tenemos que facilitar esa consolidación y esa también colaboración y compartimiento de redes, como ya estamos haciendo, porque si no sería imposible, digamos, mantener el sector. También hay que poner de manifiesto respecto a España, respecto a Europa también, ¿no? La mayor presión fiscal en el sector, ¿no? Casi más de 3 puntos sobre sus ingresos. En Europa estamos en el 3, en España más del 6. Y, por tanto, también necesitamos esa armonización a nivel europeo, ¿no? Tanto fiscal como también de las políticas de espectro, ¿no? También hay muchas diferencias en Europa y en España frente a Estados Unidos, que es mucho más flexible, ¿no? Por tanto, yo creo que ese sería el camino y las propuestas
a nivel europeo, ¿no? Incorporando, digamos, la menor regulación, una menor regulación ex ante y analizando un poco la competitividad y la competencia del sector. Sí, yo quería completar lo que comentaba Miguel. O sea, el problema con la estructura de mercado es que es una estructura de mercado ficticia forzada. Es decir, que el mercado por sí mismo se estructuraría para ser más eficiente y más competitivo. Pero hay una intervención de apoyo artificial a ciertos agentes que a lo mejor no estarían en el mercado o que están para irse y volver otra vez a entrar, que genera una ineficiencia en ese mercado. Entonces, la carta de emisión hacia Teresa Rivera lo que viene a decir es que haya un análisis desde un punto de vista de competencia que sea más amplio, que no se mire solo vamos a aumentar artificialmente el número de agentes, que es verdad que eso puede reducir en el corto plazo el precio, pero puede dificultar otras cosas, puede dificultar la inversión en largo plazo, puede dificultar la innovación, puede dificultar la resiliencia de redes. No hemos hablado mucho de resiliencia de redes, solo que son normativas. Hay que cumplir cada vez más normativas, pero para eso hay que invertir. Todas esas inversiones requieren que haya una estructura de mercado que sea sostenible, es decir, que facilite, que sea natural, es decir, que el mercado se reconfigure un poco solo según las eficiencias. Y eso es lo que hace falta, dejar que ese mercado se reconfigure. Y se reconfigure pues, probablemente con consolidaciones a nivel local. Sí, la última consolidación grande ha sido la de MásMóvil y Orange, que ha estado casi 2 años para terminarse. Pero aún así ha ido con remedios. Sí, no, vamos. Que ese es el problema, porque los análisis de remedios en muchos sitios son remedios, o sea, no es acepto la consolidación pero pongo remedios, porque si el remedio es pongo un remedio que genero otro operador nuevo que va a estar aquí un tiempo para luego juntarse con otro y venderse más caro y sacar dinero a alguien, pues no soluciona el problema a largo plazo, que ese es el problema. El tema de las guerras de precios a veces son más fuertes, pero no tanto, pero siempre están ahí. Hay uno de los operadores históricos que cambia de manos, que la publicidad, ofrecemos películas tal con un montón de asientos hasta el infinito. Es algo así como a precios de hoy. Sí, el problema es si eso es sostenible. Es decir, que se está ahí para ganar clientes y luego venderse, pero eso es sostenible ¿cuánto tiempo? ¿Cómo van a quedar los operadores de infraestructuras europeos? ¿Es sostenible a largo plazo? Ese es el problema. Un debate Tesla abierto desde hace muchos años y que no... Javier, Sí, yo quería añadir, hemos hablado mucho de la regulación, el efecto de la regulación en la situación actual, y quería dar otro punto de vista, y es el tema de la innovación. Es decir, regulación e innovación no suelen llevarse muy bien. Yo siempre digo que no podemos, y como empresa en este caso Ericsson, ¿no?, que nos dedicamos a desarrollar e innovar, es muy difícil innovar con un abogado al lado o con el libro de leyes al lado. No quiero decir que no tenga que haber regulación, lo tiene que haber, pero es muy, muy complicado, ¿vale? Entonces, en un ecosistema, como hemos hablado, donde participen tantos players, ¿no?, como Google, como Telefónica. Nosotros este jueves, por ejemplo, tenemos un evento en Ericsson y ambos dos participan, tanto Google como Ericsson, como parte del ecosistema. Es decir, necesitamos una regulación que sea común para todos, que sea equilibrada y que, a su vez, fomente la innovación, ¿vale? Y ahí voy a dejar una cosa, es decir, la nueva administración Trump, uno de los primeros cambios que sabemos que va a hacer va a ser en el regulador americano. Y aunque no lo han dicho abiertamente, sí que parece que vamos hacia una regulación que fomente la innovación. Pues yo creo que eso en Europa tenemos que pensar si realmente queremos una regulación equilibrada que también fomente la innovación. Perfecto, pues yo creo que es el momento de pasar a la audiencia. Creo que tenemos una audiencia que nos sigue en remoto, como todos los sectores de las telecomunicaciones, pues lógicamente los de fuera. ¿Ahora? Sí. Vale, sí, efectivamente tenemos preguntas online y una pregunta interesante es
Dentro de las infraestructuras hemos hablado de 5G, centro de datos, etcétera. Pero una de las redes más relevantes ahora es la parte satelital, sobre todo para zonas rurales o países en vías de desarrollo. La pregunta es, ¿tiene Europa o España alguna disponibilidad de entrar en el juego o ya hemos delegado en grandes empresas extranjeras como SpaceX? Bueno, yo iba a comentar no necesariamente si Europa va a entrar o no. Europa tiene redes satelitales, SpaceX son redes LEO. Lo que voy a comentar es las redes están muy de moda, satelitales, pero las aplicaciones son más limitadas de lo que parece. Bueno, si queréis, bueno, yo ya lo digo, escribí un post, está ayer en el blog de Telefónica, si alguien tiene interés en las redes lo puede ver. Adelante, eso es el momento de... Entonces, básicamente, las redes satelitales son un complemento de las redes fijas, ¿vale? O sea, es muy importante, surgen y sirven para aspectos concretos. Es verdad que alguien que tiene un terminal... Ahora, si hablamos de Direct to Device, son terminales normales, tienen limitaciones. ¿Qué limitaciones? Las coberturas son siempre fuera es outdoor. Luego, hay limitaciones de capacidad. Las redes satelitales, las LEO, llegan a 100 kilómetros de celda. ¿Qué quiere decir 100 kilómetros de celda? Que todos los terminales que estén en esa celda, en esa cobertura, van a ir a un solo satélite. Las limitaciones de capacidad es que no puedes tener muchos a la vez. Entonces, el enfoque normalmente es más rural o para eventos más puntuales. Hay sitios donde se necesitan esas redes más, a lo mejor en Estados Unidos hay zonas geográficas de cobertura que son menores. Es decir, que las redes satelitales es muy chulo, tecnológicamente es muy interesante, pero no solucionan, es un complemento, ¿vale? Es un complemento a las redes fijas. Y en un futuro podremos hablar a lo mejor de cómo se compaginan las redes terrenas con las redes satelitales. Se necesita lo mismo, colaboración. Hay unos agentes que están en unos sitios, otros agentes que están en otros, y existe ese problema que mencionaban con respecto a las redes, que es que hay muy pocos agentes compitiendo. Y ahí está el tema geoestratégico, que habrá que ver cómo evoluciona. Muchas gracias, Nuria. ¿Alguno de los presentes? No, nosotros decíamos al principio también que creemos que la oportunidad son las redes híbridas, precisamente para que se compaginen pues, lo mejor que aporta una tecnología en cada momento. Y ahí un poco la pregunta del público ha sido, ¿vamos a seguir dependiendo de empresas extranjeras o vamos a apostar por España por la industria satelital, ¿no? Y en concreto de banda satelital? Bueno. Yo creo que por poco España es un país de una red fija fuerte, precisamente por las inversiones. Es decir, en otros mercados siempre hay áreas rurales. España es el país de la fibra, llevo diciendo el presidente de Telefónica durante las últimas décadas. Con lo cual, pues, Sí, pero bueno, yo creo, realmente creemos que es una oportunidad porque aun teniendo todas esas limitaciones que comenta Nuria, pues en otros momentos como la emergencia que acabamos de sufrir, pues ofrecen un servicio que puede resultar muy interesante en momentos específicos, aunque España no tenga unas zonas rurales tan extensas como pueda tener Estados Unidos. Sí, sin duda, además lo habéis comentado el tema, en casos como Adana, hay ciertas tecnologías que hay, en ese caso la fibra es para otro tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, de la sala, a ver, los estudiantes, profesores, adelante, vamos, ¿eh? Sobre la sostenibilidad de las redes de telecomunicaciones, nosotros, como has puesto en duda, es un gran consumidor, ¿no? Pero la sostenibilidad de los operadores de telecomunicaciones es un poco, en cuanto a la generación y uso de su energía, no se debe poner en duda. Yo creo que Nuria seguro que... Yo sí que puedo responder, pero vamos... No, no quería decir, cuando diga la sostenibilidad, no que eso ponga en duda la sostenibilidad. Lo que quiero decir es que al final el consumo energético es una parte muy importante, ¿vale? De
los gastos de un operador. ¿Vale? Evidentemente, si vamos a densificar las redes, lo que no podemos hacer es seguir con esa escalada de consumo de energía, por dos razones, por el gasto y por la propia sostenibilidad, ¿no? Y el impacto medioambiental, en el que todos estamos involucrados en conseguir, ¿no? Que sean realmente neutros, ¿no? Respecto al impacto medioambiental. A eso es lo que me refería, y a que la inteligencia artificial va a jugar un papel muy importante, ¿vale?, en conseguir esa sostenibilidad. Y al final las redes pues están desplegadas, ¿no?, a nivel nacional, pero no están en uso siempre, ni están en uso digamos a todas horas igual, ¿no? Pues este auditorio hoy está lleno y dentro de un rato estará vacío, ¿no? Bueno, pues se puede, gracias a la inteligencia artificial, se pueden hacer predicciones de tráfico que nos permitan adecuar las redes y los consumos a la situación de uso de las redes. Era a lo que me refería. Vale. No que evidentemente no sean sostenibles, ni mucho menos. Yo creo no era mi intención. Realmente el gran consumidor de energía próximo, ¿no?, va a ser los centros de datos, sería Google. A un centro de datos, por ejemplo, en Estados Unidos, está usando del entorno de 300 megavatios. O sea, son cantidades brutales. O sea, ahí es donde está el hit del próximo consumo de redes, de la sostenibilidad. Era ese comentario, ¿eh? Bueno, yo había entendido a Javier, pero he pensado, bueno, tampoco voy a aclararlo. Vamos a ver, la sostenibilidad, cuando mejor funciona, es cuando va ligado el negocio con generar sostenibilidad verde. Cuando se busca mejorar la eficiencia energética, se está mejorando el negocio y ya por esa vía se va a conseguir mejorar la sostenibilidad medioambiental. O sea, cuando hay alineación de objetivos es como mejor funciona. Las redes tienen un efecto habilitador, ¿vale? El efecto habilitador a terceros que permite que crece el consumo porque se usa más, pero ese consumo que se usa más facilita que otros sectores usen menos. Ese efecto habilitador que llamamos, que se reconozca en taxonomía verde, querríamos que se reconociera, porque el problema de medir en un solo sitio cuánto se consume o cuánto se genera es que no se mide en general cómo ese crecimiento facilita a terceros. Y en cuanto a inteligencia artificial ya lo estamos haciendo. Estamos empezando a usar uso de inteligencia artificial para eficiencia energética, para mejora de ciberseguridad, para los call centers se está pensando, es decir, que, bueno, que todos los operadores, y yo creo que todos los sectores están ya viendo cómo aplicar en las redes también, etcétera. Yo recuerdo cuando, así, después de la guerra de Ucrania, con el inicio de la guerra de la invasión rusa, cuando se dispararon los precios de la energía, en las presentaciones de resultados de todos los operadores, fabricantes, compañías Lucelnex, el tema de la energía pasó a ocupar el centro de las preguntas de los analistas. Efectivamente. Es decir, una forma de blindarse. Y a nivel de centros de datos, evidentemente, los centros de datos cada vez consumen más energía. Nosotros tenemos un objetivo de 0 emisiones para el año 2030, es ambicioso. También este objetivo se va a ir revisando porque todavía no sabemos cuánta demanda de inteligencia artificial va a haber. Nosotros esperamos que mucha, evidentemente, pero todo va a ir evolucionando. También el uso de inteligencia artificial para reducir eso. Si tú de repente tienes un centro de datos que se está utilizando mucho la inteligencia artificial, puedes desviarlo a otro que es más eficiente. Todas esas técnicas están ahí. Evidentemente es un objetivo ambicioso. Nosotros llevamos con ese objetivo mucho tiempo y cada vez vamos avanzando poco a poco, pero es un reto del sector, evidentemente, que habrá que afrontar. Pero vamos, que como también los operadores de telecomunicaciones pensamos que una mezcla de tecnología, buenos objetivos realistas y prácticas sostenibles es lo que va a llevar a que esto se implemente. Si no, es que los propios consumidores no te van a pedir otra cosa, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Hola, por alusiones. No, le iba a hacer la broma a Javier, que luego le daba el número de teléfono, porque con esa actitud vas a necesitar un abogado. Pero, a ver, ahora ya en serio, estoy de acuerdo con lo que dices. Es decir, el problema no es tanto
de la Comisión Europea, sino que tenemos dos tradiciones jurídicas distintas, la de código abierto anglosajona de Estados Unidos. Todo lo que no está prohibido está permitido. Mientras que en Europa, el sistema continental, pues todo lo que no está expresamente permitido no se puede hacer. Y entonces es difícil que haya un entorno, un ecosistema innovador, ¿no? Y ese es el problema. Se están haciendo últimamente algunos intentos para converger, ¿no?, con los sandbox regulatorios donde hay prueba y error. Por ejemplo, en inteligencia artificial pues está previsto. Yo no sé si en telecos pues va a haber algo parecido donde se pueda flexibilizar un poco, ¿no?, y tratar esos temas que yo estaba ahí esperando que entráis al trapo con lo de las inversiones en las infraestructuras por los OTTs, pero al final dices, bueno, hay muchos temas que efectivamente yo estoy de acuerdo en que están hiperregulados y que sobre todo en un momento en el que veníamos de un sector hiperregulado de telecomunicaciones a que las propias telecos dicen que ya no son solo compañías de telecomunicaciones, sino compañías digitales y que tendrían que tener o desregularlas a ellas o jugar todos con la misma regla. Y en eso yo no sé si está previsto, y es mi pregunta, pues eso, alguna aproximación, porque como bien has dicho, en Estados Unidos, con la nueva administración y sobre todo estando por ahí Elon Musk, pues parece que va a haber algunos ajustes, ¿no?, en la Comisión Federal de Comunicaciones. No sé por qué algunas regulaciones favorables a las empresas de satélites igual que a las de coches eléctricos, no sé por qué, ¿no? Y entonces, ¿qué va a ocurrir si un bloque, porque no solo compiten empresas, compiten bloques? Y entonces, claro, el bloque europeo competir con un bloque norteamericano pues tirado al monte y el bloque chino, que ese sí que no tiene problemas, ni obstáculos regulatorios, porque lo de los derechos fundamentales tampoco les importa mucho. Entonces, la competencia entre bloques se va a poner cada vez más problemática y no sé si hay pensada, pues eso, algún tipo de iniciativa para que el bloque europeo pues pueda ser más flexible con salvos regulatorios o con otras medidas y poder competir con el bloque norteamericano y el bloque asiático. Bueno, evidentemente, como Ericsson y como cualquier otra compañía europea, evidentemente nosotros transmitimos nuestras opiniones, necesidades a la Comisión Europea, ¿vale? Y así se ha transmitido de tener una necesidad de primero, una regulación equitativa o igualitaria para todo el ecosistema, porque hemos dicho que es que vamos a un mundo de ecosistema. Entonces, en un mundo de ecosistema, las barreras de un servicio, esto es un servicio de Internet, es un servicio de telecomunicaciones, es decir, al final todas esas barreras se rompen mucho, es muy difícil, llega un momento en que es muy difícil entender incluso qué regulación aplicas, ¿vale? Con lo cual, si queremos fomentar, y creemos que es necesario, porque tú lo has dicho, en el ámbito, vamos a decirlo, geopolítico, yo creo que vamos, y es un hecho, a dos ecosistemas, ¿no? El ecosistema chino y el ecosistema occidental, eso es un hecho. Y en el ecosistema occidental tenemos que conseguir colaborar y la regulación tiene que permitir que esa colaboración ocurra. Y si hay diferentes regulaciones, pues no va a ocurrir, va a ser muy difícil. Y si encima ya no es que es que tenemos la regulación de Estados Unidos, la de Europa, la de Internet, la de los operadores de telecomunicaciones, una en Estados Unidos, otra en Europa. Imaginaos con lo que decía, ¿no? Era un símil para que lo visualizarais, ¿no? Es decir, pero va a haber que tener el tocho así, al lado, cada vez que hagamos algo, porque ya no sabemos qué regulación aplica, ¿no? Entonces, lo que quería decir, nosotros lo transmitimos, yo creo que el informe Draghi que acaba de salir, yo creo que lo expresa muy claro, es decir, yo creo que Draghi en el informe no ha podido ser más claro y ahora lo que se necesita es que se actúe. Está claro que Estados Unidos va a actuar y eso parece claro que más allá de si favorece como decís, a unas empresas u otras, sí que creo que tienen claro, o ha sido la nueva administración, que tiene que ir a una regulación que fomente aún más la innovación, porque al final, como tú dices, compite con otro bloque en el que la regulación es, no voy a decir laxa o inexistente, ¿vale? Entonces, al final, esa regulación tan laxa está haciendo más otros factores, evidentemente, que la innovación sea muy fuerte. Si Estados Unidos quiere innovar al mismo nivel, pues tiene que también preparar una regulación acorde y la pregunta es Europa. Entonces yo creo que Europa, como tú dices, tenemos que encontrar nuestro equilibrio y parece evidente que actualmente ese equilibrio no se da
por el mismo desarrollo que hemos visto de los operadores. O sea, no hay más que ver los índices, lo hemos dicho, que de los operadores, el índice de innovación de los de Europa, las empresas europeas, el tamaño de las empresas europeas versus las americanas. Es obvio que algo tenemos que hacer. Pero sí, evidentemente, nosotros hemos transmitido nuestra visión de hacia dónde creemos que Europa debe avanzar. ¿Alguna cuestión más del público? Es el momento. Pues entonces, yo creo que nos estamos ya casi en hora. Perfecto. Perfecto, vamos. Pues muchas gracias a los presentes por comentarios de interés. Muchas gracias a la audiencia por el seguimiento y, bueno, pues, por supuesto, gracias a la organización. Venga, muchas gracias.